Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a finalizar la división central en lo que respecta a mis planes de cara al trade deadline de cada uno de los equipos de la NBA. Y es que aquí vamos a hablar de los Indiana Pacers y de los Detroit Pistons, dos equipos, uno en plena reconstrucción, que ya empieza a tener sus jugadores jóvenes de futuro, otro que parece que quiere reconstruir el equipo sin tanquear del todo, pero dos equipos que probablemente vayan a ser bastante activos en torno al mercado de intercambios y vamos a hacer unas cuantas propuestas para ambos equipos. Pero antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezaremos por los Indiana Pacers, que serán bastante más largos, más extensos, básicamente porque tienen unos cuantos jugadores que tienen bastante mercado de intercambio y es un equipo que necesita hacer cambios bastante radicales porque están en tierra de nadie ahora mismo, aunque este año, pese a ser competitivos, podría acabar con una elección muy alta en el draft. Los Pacers son un equipo que ahora mismo está a 2,2 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, o sea que no están pagando el impuesto de lujo y no quieren pagarlo, o sea que en un supuesto intercambio no van a aceptar más de 2,2 millones de dólares más de lo que están enviando. Tiene unas cuantas excepciones de intercambio, una de 7,3 millones, otra de casi 4 millones y otra de 2,3 millones, todas caducan en verano y como decía, teniendo en cuenta que este año no quieren pagar por encima del impuesto de lujo, no creo que vayan a utilizar ninguna. Por otra parte, tiene un hueco libre en la plantilla, tienen 14 jugadores de 15, pero Lance Stephenson está ahora mismo un contrato de 10 días y no me sorprendería que lo contraten y de hecho creo que deberían contratarlo, tanqueen o no, porque le da ánimos al equipo, le da ánimos a los fans, es un jugador que funciona y que gusta en Indiana y en caso de tener que generar un hueco más adelante en la plantilla ya se corta a Lance Stephenson, a Kiefer, Sykes o incluso Shea Brissett, aunque lo dudo. Ya encontrarán la manera, pero creo que Lance debería conseguir ese hueco ahora mismo, se lo merece. Y en lo que respecta a sus contratos duales, están ambos cubiertos con Taylor y con Dwayne Washington, un jugador que está aportando minutos, un guard pequeño, pero bastante interesante a nivel ofensivo. En lo que respetan a sus necesidades, sobre todo necesitan potencial de futuro, necesita un jugador franquicia con un techo más alto que Sabonis probablemente, pero también necesita un alero titular si es que quieren reforzarse en una posición en particular, esa es la más débil del equipo, y su contexto ahora mismo es el de un equipo que está 15-29, 13º en la conferencia este, con 7,5 partidos de diferencia con el décimo, con los puestos de play-in, o sea que este año Indiana no va a llegar al play-in, y a 4 partidos del 14º, o sea que están en un tanqueo ahí intermedio donde no pueden competir con Detroit o con Orlando por estar abajo de todo, pero no son un equipo que vaya a ser competitivo en absoluto. Y sin embargo, a nivel de ratings, como veis, 15 rating ofensivo, 21 en rating defensivo, su récord es peor de lo que es su actuación en el campo, pero no consigue levantar cabeza y a estas alturas es mejor ya que no lo hagan y que tanqueen y tengan una elección alta en este draft que les beneficiaría mucho. Vamos ahora a hablar de qué jugadores tienen posibilidades de ser intercambiados este año. T.J. Warren existe, cobra 12 millones de dólares este año, su contrato se termina, si alguien lo quiere o si hace falta por hacer cuadrar dinero será intercambiado seguro porque no sabemos si volverá algún día, ¿no? También tenemos a Jeremy Lamb en una situación similar a la de T.J. Warren, no porque no esté jugando, pero sí porque es un expiring contract de unos 10,5 millones de dólares de un jugador que no está jugando muy bien este año, que es un buen triplista normalmente y un defensor capaz de crear un poco con el balón, un defensor decente, un jugador que podría ayudar a algún equipo, pero más que nada ahora mismo, tal y como está jugando, parece que será más bien un jugador que podrían utilizar como pieza de intercambio si alguien quiere ahorrarse dinero y pagarle assets a los Pacers. Luego está Torrey Craig, que es un jugador más interesante, ¿no? Cobra menos, como algo menos de 5 millones por año. Este año y el que viene no es un jugador ofensivo bueno en absoluto, pero es un buen defensor, muy bueno de hecho, con buen tamaño y capaz de jugar de alero, de ala pivot, y creo que varios contenders van a estar interesados en recuperar a Torrey Craig, que el año pasado llegó a las finales con los Phoenix Suns y puede que este año acabe en algún equipo otra vez compitiendo, ¿no? Luego está Justin Holiday, que cobra un poco más, pero está en una situación similar a la de Torrey Craig, 2 años de contrato restantes, unos 6 millones por año. Holiday este año está promediando casi 29 minutos de juego, casi 11 puntos, 3 rebotes, 1,6 asistencias, 7,1 triples intentados y un 37% desde 3 con un 40% en tiros de campo. Al final lo que aporta Holiday es defensa adecuada en esa posición de escolta alero, es muy delgado para jugar de alero en muchas ocasiones, pero dependiendo del emparejamiento puede que lo haga, y un 37% desde 3 con volumen, que es algo muy útil para muchos equipos. Y ahora vamos a hablar de los 3 jugadores más principales que podrían ser intercambiados. El primero y el que tiene muchas posibilidades de ser movido ahora mismo es Caris LeVert, que está jugando mucho mejor últimamente además, y es que con la lesión de Miles Turner, que parece que van a reevaluar en un par de semanas, puede que
incluso no se ha intercambiado en este trade deadline, Caris LeVert va a ser movido casi seguro. Le queda este año de contrato y otro más, cobra unos 17 o 18 millones de dólares por año. Y es un buen anotador, no bueno desde 3, es verdad, pero un buen anotador, capaz de crear por sí mismo, mejorando como pasador, con buen tamaño, un defensor regular, la verdad. Pero Caris LeVert esta temporada está promediando casi 31 minutos de juego, 18 puntos, 3,5 rebotes y 4,2 asistencias con 5 triples intentados, un 31% desde 3, como decía. Sus triples a veces entran, otras no, pero no es algo muy fiable, la verdad. Y un 44% en tiros de campo, y creo que LeVert va a tener mercado y probablemente acabe en un equipo diferente dentro de unas semanas. Y como decía, Miles Turner es un jugador que ahora mismo está tocado, tiene una lesión por estrés en un pie, no es una fractura a día de hoy por lo menos, pero es preocupante, sobre todo con jugadores de este tamaño. Es la primera vez que se lesionan ese pie, pero me suena mucho que le pasó en el otro también. Pero sea como sea, Turner ha bajado bastante su rendimiento últimamente, ahora no está jugando. Es un jugador muy interesante que muchos equipos querrían, pero tal vez con esta lesión los equipos intenten conseguir un descuento, los Pacers no estén satisfechos y decidan quedárselo. Yo voy a hacer alguna propuesta de intercambio para Miles Turner, pero estoy menos convencido ahora de que vaya a ser intercambiado de lo que estaba hace unas semanas. Y es que Turner esta temporada está promediando 29 minutos de juego, casi 13 puntos, 7 rebotes, 2,8 tapones, 4,4 triples intentados y un 33% desde 3. Su tiro de 3 ha dejado de entrar totalmente, estaba mucho mejor al principio de la temporada, y un 51% en tiros de campo. Y es un jugador que cobra 18 millones este año y el que viene, o sea que está atado por un año más, pero si este año resulta estar tocado y no jugar demasiado, intercambiar por él para en cierto modo tenerlo solo por un año más, puede ser arriesgado y por eso tal vez su mercado decaiga un poco. Y luego está Domantas Sabonis, que es un jugador que está lejos de ser una garantía que vaya a ser intercambiado, es el jugador franquicia de este equipo a día de hoy, la estrella, y está jugando muy bien, pero por una oferta adecuada creo que Sabonis también podría ser movido, porque sospecho que el mayor problema para los Pacers ahora mismo es que su mejor jugador en Domantas Sabonis no es lo suficientemente bueno y tal vez quieran un cambio de aires en torno al equipo. Y Sabonis tiene un contrato excelente, cobra unos entre 18 y 20 millones estos próximos 3 años, o sea que es un contrato baratísimo por un All-Star de 25 años, que esta temporada está promediando casi 35 minutos de juego, casi 19 puntos, casi 12 rebotes, casi 5 asistencias, 2,4 triples intentados y un 31% desde 3, que no está bien, pero es que a Sabonis no se le da bien tirar de 3, y un 57% en tiros de campo. Sabonis es un muy buen pasador para su tamaño, un muy buen anotador interior, un muy buen reboteador. En defensa no es bueno, es el mayor problema. También está jugando mucho de la pivot y probablemente lo haría mejor de center, pero para eso tendrían que mover a Miles Turner. El equipo es raro, siempre lo ha sido, esa constitución o ese dúo de torres gemelas con Miles Turner y Sabonis, pero Sabonis es muy bueno. Creo que varios equipos estarían interesados, pero al mismo tiempo, por su estilo de juego, por su incapacidad de tirar de 3 y no ser un buen defensor, no creo que tantos equipos estén deseando conseguirlo, pese a que sea un jugador de muy alto calibre y su mercado va a ser un poco extraño. Aún así, no descarto del todo que Sabonis sea intercambiado. Vamos ahora a hacer las propuestas de intercambio para los Indiana Pacers, y aquí he decidido ordenarlo por orden de importancia, digamos. He empezado por los jugadores menos destacados, los jugadores de los que empecé a hablar como posibles candidatos a ser intercambiados, y finalizaré con Sabonis, básicamente. Así que vamos a empezar con Jeremy Lamb y voy a empezar planteando un único intercambio en el que está incluido en esta ocasión, un intercambio bastante secundario, pero en el caso de que los Pacers quieran reforzar un poco su cofre de guerra, ¿no?, y conseguir algunos picks, y estén dispuestos a, obviamente, no meterse en el impuesto de lujo este año, pero comprometerse a nivel salarial un poco más el año que viene, creo que Oklahoma estaría dispuesto a conseguir a Derek Favors si es que los Thunder consiguieron una primera ronda por Favors por comerse sus 2 años y un poco menos de 10 millones por año, pero al mismo tiempo tienen tantísimos picks que tal vez estén dispuestos a pagar un par de segundas rondas para librarse del año que viene y les habrá valido la pena igual. Entonces la idea de intercambio sería básicamente Favors a los Pacers por Jeremy Lamb. Y aquí los Pacers consiguen 2 segundas rondas futuras de los Thunder, que tienen rondas de sobra, no pueden utilizarlas todas y las más importantes al final son las selecciones de primera ronda. Derek Favors es un buen center que podría formar parte de la rotación del equipo si mueven obviamente o a Miles Turner o a Sabonis. Si los dos siguen en el equipo, Favors estorba, ¿no?, o ocuparía un hueco en la plantilla bastante secundario, pero al final creo que Oklahoma estaría contento de recuperar a Jeremy Lamb y recuperar a un jugador que ya formaba parte del equipo para librarse de su salario al final del año, obviamente, y los Pacers conseguirían algo por él, que a día de hoy, teniendo en cuenta cómo está jugando, no es tan probable, ¿no? Vamos ahora a hablar de un par de propuestas de intercambio en torno a Torrey Craig, y la primera es una que, si no me equivoco, ya hice para los Chicago Bulls, y es un intercambio simple: Torrey Craig por Troy Brown Jr., y aquí los Indiana Pacers consiguen una segunda ronda. Tal vez incluso puedan conseguir 2, depende de cómo desesperados estén los Bulls. Si los Bulls no van a por Jeremy Grant o algo realmente grande, tal vez este sea el movimiento. Brown cobra un poquillo más que Torrey Craig, pero nada, como $200,000.
Torrey Craig es un mejor defensor, un veterano que podría jugar de alero, de ala pivot, ayudar a los Bulls de cara a los playoffs básicamente, y los Pacers consiguen un jugador joven que tal vez podrían probar, aunque ya lleva 4 años y no ha conseguido explotar nunca, pero tal vez lo puedan renovar barato y Troy Brown sea interesante a la larga, es un alero, una posición de bastante necesidad, y conseguirían una segunda ronda. Y ahora voy a hacer un intercambio que me ha gustado mucho, un intercambio que no se me había ocurrido nunca, la verdad, y es una propuesta de intercambio con los Phoenix Suns en la que los Suns convierten a dos jugadores que no les importan esta temporada, en la que quieren ganar, a cambio de dos jugadores que sí que les ayudarían bastante, y sería un intercambio en el que los Suns consigan a Justin Holiday y Torrey Craig, a los dos, y a cambio los Pacers consigan a Dario Saric, a Jalen Smith y una primera ronda de 2024 de los Suns. Esta primera ronda debería estar protegida en la lotería o algo así, pero teóricamente, teniendo en cuenta cómo están los Suns ahora mismo, aun si Chris Paul decae, deberían ser un equipo muy bueno dentro de 2 años. Creo que un par de segundas rondas no sería suficiente, porque al final los Suns están consiguiendo a dos jugadores de rotación bastante buenos, que podrían ayudar y jugarían minutos en playoffs, atados por este año y el que viene con contratos muy adecuados. Uno cobra 6 millones y el otro 5. Mientras que los Pacers se comen el mal contrato de Dario Saric, que tiene ligamento cruzado roto, pero que posiblemente el año que viene podría estar sano y ser útil e incluso tener valor de intercambio o ayudarles. Y consigan a Jalen Smith, que es un jugador joven muy interesante, pero una situación rara por lo que es difícil de retener. Jalen Smith es un jugador que, como su tercera opción fue cortada, el equipo que lo tenga y quiera mantenerlo va a tener que ofrecerle como máximo lo que le correspondía en su tercer año de contrato, que son 4,7 millones de dólares. O sea que si Jalen Smith llegara a tener mercado real este verano, podría acabar yéndose a otro equipo y, en cierto modo, tenerlo en el equipo ni siquiera beneficia a los Pacers, no es que sea un agente libre restringido, y creo que por eso sería necesario sumar una primera ronda, aunque sea protegida en 2024, porque el valor no me parece suficiente solo con Jalen Smith y Dario Saric. Y es que los Suns consiguen a cambio a dos jugadores interesantes de rotación que les podrían ayudar este año y el año que viene, y al final los Suns lo que quieren ahora son jugadores, no picks. Creo que es algo en lo que salen ganando ambos equipos. Ahora vamos a hablar de intercambios para Caris LeVert, y el primero es un intercambio a los New Orleans Pelicans, un equipo que está ahí en tierra de nadie. Es verdad que están fuera de puestos de play-in, pero podrían entrar. Brandon Ingram está jugando muy bien, Zion Williamson teóricamente debería volver en algún momento, y Caris LeVert es alguien que les ayudaría mucho como anotador en esa posición de escolta, y el intercambio que he propuesto para los Pacers, en el que los Pacers además se ahorran bastante dinero, sería Caris LeVert a los New Orleans Pelicans, y a cambio los Pacers consigan a Thomas Satoransky, sus 10 millones de dólares que se acaban, esto es por hacer cuadrar el dinero, a Trey Murphy, que fue el pick 17 de este año, y una segunda ronda futura. Trey Murphy no está jugando en absoluto en New Orleans, no está aportando de momento. Creo que es alguien muy importante para los Pelicans, no creo que los Pelicans lo quieran soltar, pero aquí yo me estoy poniendo desde el punto de vista de los Pacers, y esto es lo que yo querría en un intercambio con los Pelicans, y es que Trey Murphy no ha demostrado nada de momento, pero debería ser un 3&D muy bueno a la larga, capaz de jugar de alero, que encajaría muy bien en los Pacers, encaja muy bien también en los Pelicans, pero Caris LeVert es un jugador muy superior a día de hoy, y dado que aquí los Pelicans no están soltando ninguna primera ronda, el equivalente a esa primera ronda es Trey Murphy, que al final es un jugador que lleva meses en la NBA. Y ahora otra propuesta de intercambio diferente para Caris LeVert, es una de la que se habla continuamente, que es los Cleveland Cavaliers. Caris LeVert es de Ohio, es del estado de Cleveland básicamente, de hecho es de Columbus, que si no me equivoco es de la peli de Bienvenidos a Zombieland, bueno, da igual. Caris LeVert es de Ohio, o sea que probablemente esté más cómodo en Cleveland que muchos jugadores, y este sería un intercambio que involucraría el expiring contract de Ricky Rubio. Como he dicho ya muchas veces, no estoy convencido de que los Caps quieran soltarlo, puede que quieran retenerlo, pero en el caso de que quieran seguir mejorando el equipo de cara a esta temporada, Caris LeVert les ayudaría mucho en esa posición de escolta, y al final los Pacers conseguirían a Ricky Rubio, a Dylan Windler y la primera ronda de 2022 de los Caps, protegida en lotería o en el top 10 o algo así, aunque no va a ser un pick de lotería. Creo que Ricky Rubio y la primera ronda no es suficiente por Caris LeVert, probablemente quieran algo más de valor que una primera ronda que no va a estar en el top 15 ni siquiera, y por eso sumado a Dylan Windler, que fue un pick tardío de primera ronda del draft hace un par de años, que podría ser un 3&D interesante, de momento no es nada y es un jugador ya de 25 años, pero suma un poquillo de valor, y creo que esto debería ser suficiente para que los Pacers acepten. Al final consiguen reconstruir un poco el equipo. Caris LeVert no va a formar parte del núcleo de este equipo a largo plazo, y los Caps mejorarían mucho esta temporada. Vamos ahora a pasar a los intercambios de Myles Turner, donde voy a proponer dos. El primero es el típico, yo lo aceptaría de cabeza si los Warriors realmente hacen esta oferta. Yo no creo que vaya a pasar en absoluto, pero si los Warriors quieren a Myles Turner, tienen que involucrar a James Wiseman por una cuestión salarial, porque es el jugador que cobra casi 10 millones de dólares y no pueden hacerlo. Y el intercambio sería James Wiseman más Kevon Looney más Moses Moody por Myles Turner y Osei Brissett. Yo aceptaría sin pensarlo un segundo si fueran los Pacers. James Wiseman más Moses Moody podría ser increíble para el futuro de los Pacers si sale bien, aunque de momento no sepamos gran cosa en ninguno de los dos. Pero los Warriors
tiene a Camo Looney funcionando bien, tienen esos dos jugadores jóvenes que podrían ayudarles a la larga. No creo que vayan a hacer esta oferta. Si la hacen, desde luego, yo la aceptaría. Otra más realista es con los Indiana Pacers y los Charlotte Hornets. Y los Hornets son uno de esos equipos que se rumorean continuamente por Miles Turner. Todo depende de cuánto se haya enfriado su mercado por la lesión de pie, pero el intercambio sería Kelly Oubre y P.J. Washington por Miles Turner. Yo no sumaría primeras rondas, creo que P.J. Washington es demasiado bueno, demasiado prometedor como para tener que sumar rondas y más ahora con las dudas de lesiones. Aún por encima, Kelly Oubre es un buen jugador de ala que está ayudando mucho a los Hornets y alguien que como sexto hombre realmente está siendo útil, por lo que no sé cuánto querrán desprenderse de él, pero Mason Plumlee más P.J. Washington no llega, tendrían que sumar un tercer jugador y un 3x1 es poco realista. Y por eso he decidido plantear así la idea. Si fuera los Pacers, una vez más, no lo dudaría. Miles Turner a mí no me gusta tantísimo como a otra gente. P.J. Washington me encanta y creo que va a ser muy bueno. Y Kelly Oubre les ayudaría mucho este año y el que viene, o podrían intercambiarlo. Y ya, para finalizar con los Indiana Pacers, vamos a hacer un par de propuestas para Domantas Sabonis. La primera propuesta es algo de lo que ya se ha hablado en varias versiones diferentes, ¿no? Pero es un intercambio entre los Indiana Pacers y los Sacramento Kings, el que los Kings consiguen a Sabonis, que es alguien que creo que les encajaría de maravilla. No les ayuda en defensa, es verdad, pero ese a la pivot o center, tan bueno como pasador y como rebotador y como jugador ofensivo como Sabonis, creo que ayudaría mucho a Sacramento y el intercambio sería los Pacers consiguiendo a De'Aaron Fox y la primera ronda de Sacramento de 2022 por Domantas Sabonis y Jeremy Lamb. De'Aaron Fox tiene un valor decreciente últimamente, cada vez está peor valorado, ¿no? No deja de ser un jugador muy joven, con muchísimo potencial, que puede llegar a ser una estrella y atado por 5 años, pero está atado por 5 años cobrando unos 30 millones por año. Sabonis cobra como 18 millones, es mucho más barato, su contrato es de 3 años, que no es corto en absoluto, aún así. Jeremy Lamb está ahí por hacer cuadrar el dinero, pero es libertad salarial para los Sacramento Kings el año que viene, y a día de hoy Sabonis es mejor que De'Aaron Fox y tienen la misma edad. Fox es creo que un año menor, así que creo que los Pacers, a menos que Sacramento involucre su primera ronda de este año, no deberían aceptar la oferta. Si involucra la primera ronda, yo creo que es valor suficiente. Fox puede tener un techo más alto que Sabonis por ser un jugador de perímetro, básicamente. La primera ronda de este año de Sacramento puede ser buena y podrían construir el equipo en torno a De'Aaron Fox con Malcolm Brogdon, con Chris Duarte, manteniendo a Miles Turner y tener un equipo bastante interesante, mientras que los Sacramento Kings tirarían de Tyrese Haliburton con Davion Mitchell, con Domantas Sabonis y Richard Holmes, y me parece una opción también muy interesante. Y la otra idea de intercambio que voy a hacer es un intercambio que enviaría Sabonis a los San Antonio Spurs, donde me encaja de maravilla. Y este sería un intercambio raro, difícil de valorar, porque no creo que San Antonio tenga jugadores suficientemente valiosos como para intercambiarlo por Sabonis y que al mismo tiempo quieran soltar, porque John T. Murray es intocable. Y la idea de intercambio entonces sería Derrick White y Devin Vassell por Domantas Sabonis, y aquí habría un intercambio de primeras rondas de 2022, si es que la de los Pacers llegara a ser una primera ronda peor que la de los San Antonio Spurs, se quedaría la de los Spurs y habría que sumar también la primera ronda de 2025 de los Bulls. No sé si esto es suficiente valor, al final el jugador joven prometedor tendría que ser o Devin Vassell o Josh Primo, uno de los dos. He puesto a Vassell porque tal vez Josh Primo sea más intocable porque es más nuevo todavía, ¿no? Pero Vassell es un jugador muy interesante, muy bueno, que me gustaría mucho para los Pacers. Derrick White hace cuadrar el dinero y es un buen jugador, pero no es ni una sombra de lo bueno que es Domantas Sabonis. Tal vez directamente los Spurs tengan que poner una primera ronda protegida en vez de la de 2022 y enviarla de 2023 protegida al top 5 o algo así, y los Pacers no hacer pick swap, porque ni siquiera estoy convencido de que el valor sea suficiente. White, Vassell y una primera ronda de los Bulls de 2025... es complicado. No sé si a San Antonio le encantaría mover a Vassell, no sé si a los Pacers le encantaría el valor de intercambio y por eso no sé hasta qué punto sería viable. Pero bueno, decídmelo vosotros, qué os parece, si San Antonio estaría de acuerdo, si Indiana estaría de acuerdo, si a nadie le gusta, si a los dos le gustan. Y bueno, ahora vamos a hablar de los Detroit Pistons. Ya hemos terminado de hablar de Indiana, así que como decía, vamos a hablar ahora de los Pistons, que son un equipo en plena reconstrucción, ¿no? Que tiene a Kate Cunningham, tienen a Saddiq Bey, tienen un par de jugadores jóvenes interesantes, pero sobre todo tienen a Jeremy Grant, al que deberían mover para sacar valor por él, y un par de cosillas más, pero tampoco nada tan interesante. Los Pistons son un equipo que ahora mismo está a 10,7 millones de dólares bajo el impuesto de lujo, o sea que no tienen problemas o miedo de meterse en el impuesto de lujo este año, no tienen ninguna excepción de intercambio, su plantilla está completa y tiene los jugadores en contrato dual también completos, con
Pickett y Chris Smith, un jugador que a mí me parece bastante interesante, que de momento no ha demostrado gran cosa, y lo que más necesitan en general es potencial y jugadores de futuro, ¿no? Pero creo que necesitan tiro en torno a Cade Cunningham. Los Pistons ahora mismo son el peor equipo en rating ofensivo de toda la liga y necesitan un center intimidador, y Isaiah Stewart es un jugador prometedor en esa posición de center, pero es un poco pequeño, apenas se levanta del suelo y aunque sea un buen reboteador, creo que es eso, que necesitan más tamaño en esa posición de 5. En lo que respecta a su contexto, los Pistons van 10-32 y están de 14º de la liga. Están a 4 partidos del 13º, o sea que no van a pillar a los Pacers precisamente. Están a 3,5 partidos del 15º, que son los Orlando Magic, o sea que una vez más los Pistons son mejor que los Magic, peor que el resto de equipos de la conferencia este. Son el peor equipo en rating ofensivo de toda la NBA y el 23º en rating defensivo. Y no tienen demasiadas cosas intercambiables. Jugadores como Josh Jackson y sus $5 millones que se terminan podrían ser intercambiables, pero no creo que nadie realmente esté interesado. Así que a menos que haga falta para hacer cuadrar algún intercambio más grande, no voy a hablar del tampoco. Hamidou Diallo es un jugador interesante, pero que como es un jugador joven con potencial que se está desarrollando, creo que pega más en Detroit que en un equipo que realmente podría estar interesado en pagar por él. Y por eso solo voy a poner aquí a 3 jugadores en la lista, y a la hora de la verdad este vídeo va a ser un vídeo de propuestas de intercambio de Jerami Grant, que es el jugador que va a ser intercambiable al 100%, ¿no? Alguien que podría mover o plantearse mover es Cory Joseph. Cory Joseph cobra unos 5 millones, un poquito menos, este año y el que viene, y es un buen base suplente, bueno en defensa, hábil con el balón en las manos, un buen pasador, un jugador que no comete muchos errores, no es un buen tirador, aunque este año esté tirando bien, con muy poco volumen, y creo que es un veterano que sería interesante para muchos equipos. Pero, al mismo tiempo, Cory Joseph es un veterano interesante para este equipo como mentor de Cade Cunningham, como esa presencia desde el banquillo que puede estabilizar un poco la situación. Tener un equipo tan joven y soltar a todos tus jugadores veteranos no es tan positivo, y mantener en el equipo durante 2 temporadas a Cory Joseph me parece bastante útil. Así que, a menos que algún equipo realmente quiera a Cory Joseph y esté pagando de más por él, yo no lo intercambiaría. Y es que es un jugador que esta temporada está promediando 22 minutos de juego, 8 puntos, 2 rebotes, casi 4 asistencias, 2,3 triples intentados, un 46% en tiros de campo, un 44% desde 3, y está bajo control por este año y el que viene, por lo que, como decía, es intercambiable, pero a un precio tan elevado que probablemente no vaya a ser intercambiable. Y otro jugador es Kelly Olynyk, que desgraciadamente ha estado lesionado y ha jugado como 10 partidos, por lo que su valor baja considerablemente. No creo que muchos equipos, después de apenas verlo esta temporada, vayan a estar desesperados por conseguirlo o encantados por conseguirlo, ¿no? Olynyk el año pasado terminó la temporada muy bien con los Houston Rockets, y es un jugador que tiene un contrato alto de unos 12 millones este año, el que viene y el siguiente, solo que el último es parcialmente garantizado. Lo cierto es que yo creo que Kelly Olynyk va a terminar esta temporada en los Pistons, porque no he visto ninguna propuesta de intercambio con sentido. El año que viene, cuando le quede menos tiempo de contrato y sobre todo si demuestra estar sano y a buen nivel, es posible que lo puedan mover, pero Olynyk esta temporada está promediando 23 minutos de juego, 12,5 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 4 triples intentados, un 34% desde 3 y un 46% en tiros de campo, pero como decía, apenas está jugando, no es un buen defensor, cobra demasiado. No he encontrado ninguna propuesta de intercambio por él y creo que eso, el año que viene es posible, este año se va a quedar en los Detroit Pistons. Y por último está Jerami Grant. Grant ahora mismo está lesionado, parece que va a volver en breves. Y es un jugador en una situación rara. Cobra 20 millones este año, cobra 20 millones el que viene. Grant cree que es una superestrella, no lo es, pero es un muy buen roleplayer, un muy buen 3&D que va a llegar a otro equipo y posiblemente vaya a generar un conflicto porque él va a querer más el balón de lo que le corresponde. Aún se estaba hablando ayer justo de que Grant está cómodo en Detroit y quiere seguir con este rol como jugador principal, ¿no? Cosa que no va a pasar si va a un equipo ganador, pero de un modo u otro creo que muchos equipos van a estar interesados en Jerami Grant. Es un jugador muy bueno, intercambiable y que puede elevar el techo de varios equipos con aspiraciones reales esta temporada. Y es que Jerami Grant esta temporada ha promediado 33 minutos de juego, 20 puntos, 5 rebotes, 2,6 asistencias, 5 triples intentados y un 33% desde 3 con un 41% en tiros de campo. Y sí, su eficiencia no es muy buena, pero al final Jerami Grant está en un rol como jugador principal de su equipo, que no tendría ningún equipo al que sea intercambiado, sería el tercero o cuarto jugador más importante de un equipo. Sus tiros serían más abiertos, más fáciles, debería tener más tiros, preocuparse más de su defensa. Jerami Grant como role player es un jugador ideal. El problema es que no sé cómo dispuesto va a estar. Pero bueno, vamos ahora a plantear unas cuantas propuestas de intercambio por Grant, porque creo que
6, 7, 8 equipos de la liga van a quererlo y van a como mínimo llamar por él. Pero primero vamos a hacer la única propuesta que he encontrado para Cory Joseph, porque como decía, no estoy tan dispuesto a intercambiarlo porque creo que aporta más como veterano en el equipo que intercambiado por una segunda ronda. Pero hay un intercambio que tiene sentido para mí y es con los Phoenix Suns y sería un intercambio de Cory Joseph por Jalen Smith y una segunda ronda futura. ¿Y por qué este intercambio me tiene sentido en comparación con otros? Básicamente porque los Suns no quieren a Jalen Smith, se han rendido con él y es un jugador que va a ser agente libre este año, pero para Detroit podría tener mucho sentido. Jalen Smith es más grande que Isaiah Stewart, podría desarrollarse un intimidador, un jugador capaz de rebotear, al igual que Isaiah Stewart, con más juego ofensivo, más potencial como tirador. Recordemos que tiró muy bien de 3 en su segundo año en la universidad. Y al final en Detroit tiene sentido intentar apostar en un talento joven como él, y por encima sumarían una segunda ronda porque no deja de ser un jugador que es agente libre sin restricciones y que podrían perder sin nada. Y los Suns consiguen a Cory Joseph, que es una opción interesante como base suplente, porque al final ahora mismo dependen de Chris Paul y de Cam Payne. Y el problema con Cam Payne es que es un buen jugador ofensivo, pero si no le están entrando los tiros es un jugador bastante complicado. Y Cory Joseph es un equilibrio, un punto más intermedio, un jugador más del molde de un base tradicional, y creo que sería interesante para darle profundidad a los Phoenix Suns. Por eso me parece una opción bastante viable. Y ahora ya, como decía, vamos a plantear intercambios para Jerami Grant. Creo que tengo 6 aquí. Y recordemos, aquí estoy hablando desde el punto de vista de los Detroit Pistons. O sea que aquí os estoy planteando lo mínimo que yo aceptaría por Jerami Grant en cada uno de los casos. Y vamos a empezar hablando de los Chicago Bulls. Cuando hice esta oferta desde el punto de vista de los Bulls, yo ofrecía a Kobe White y a Derrick Jones Jr. porque no estoy dispuesto a mover a Patrick Williams. Pero si los Bulls realmente están dispuestos a mover a Patrick Williams, y parece ser que sí, por lo que he estado leyendo, yo aceptaría esto sin dudarlo un segundo. Sería un intercambio de Patrick Williams y Derrick Jones por Jerami Grant. Esto cuadra a nivel salarial. No pediría, obviamente pediría más. Si puedo conseguir una primera ronda, maravilloso. A mí no me hace falta ni una segunda ronda ni nada. Patrick Williams tiene 20 años, está en su segunda temporada en la NBA. Ahora mismo está lesionado, pero puede ser un jugador buenísimo. Y sobre todo es un jugador que encaja muy bien en los Detroit Pistons junto a Cade Cunningham, como ese alero a la pivot, con muy buen tamaño, muy bueno en defensa, que se está desarrollando como tirador, que puede incluso hacer un poco de playmaker secundario. Y por otra parte, los Bulls con Jerami Grant consiguen un jugador que les ayudaría muchísimo a efectos inmediatos, ¿no? Que los ayudaría a ser competitivos de verdad este año. Entiendo la idea de intercambio. Rendirse con Patrick Williams con 20 años me parecería muy arriesgado, pero si te hace ganar un anillo, llegar a unas finales, puede que valga la pena. Y para los Detroit Pistons es posiblemente la mejor oferta que he encontrado de todas. Seguimos ahora con los Sacramento Kings, un equipo que necesita un ala pivot. Jerami Grant encaja en ese equipo y está en una situación diferente a los Chicago Bulls, pero son un equipo que quiere entrar en playoffs, quiere entrar en play-in como mínimo, y tal vez consideren que Jerami Grant es la pieza que les falta. Y la idea de intercambio que todo el mundo menciona es en torno a Marvin Bagley, una primera ronda, Tristan Thompson por hacer cuadrar el salario. Yo posiblemente no aceptaría esto, porque al final no sé cuánto me fío de Marvin Bagley a día de hoy como jugador. Marvin Bagley es un muy mal defensor, no es un buen tirador de 3 y no es capaz de jugar de manera consistente de center, o sea que tendría que ser un ala pivot, no tirador, en unos Detroit Pistons que tienden a Isaiah Stewart de center. No me gusta la idea y por eso yo presionaría mucho por Richard Holmes en vez de Marvin Bagley. No sé si los Sacramento Kings aceptarían esto, pero esto sería lo mínimo que aceptaría yo de Sacramento, y sería un intercambio con Tristan Thompson y Richard Holmes yéndose a los Detroit Pistons junto a una primera ronda de 2022 de los Sacramento Kings. Supongo que esta ronda tendría que estar protegida en el top 5 o algo así, y a cambio los Kings consiguen a Jerami Grant. Richard Holmes me parece un center espectacular, mucho mejor que Isaiah Stewart, que ayudaría muchísimo a Cade Cunningham a nivel defensivo, que jugaría bien en el pick and roll, con algo de juego de media distancia, con ese floater que tiene, buen tirador de tiros libres, un jugador que juega con mucha energía, atado por 4 años, por lo que no hay riesgo de que se vaya de Detroit rápidamente, y suma una primera ronda. A mí esta idea me encanta, pero no sé si Sacramento estará dispuesto a soltar a Richard Holmes porque es un jugador muy importante para ellos. Por otra parte, vamos a hablar ahora de un intercambio entre los Detroit Pistons y los Atlanta Hawks. Esto sí se derrumba la idea de Ben Simmons, que claramente será la idea principal de los Hawks, ¿no? Pero tal vez yo aquí esté siendo menos exigente, ¿no? Obviamente, si pudiera conseguir a Bogdanovic más Jalen Johnson y una primera ronda, lo haría por Jerami Grant. Pero incluso si la mejor oferta de Atlanta es Danilo Gallinari con Jalen Johnson y una primera ronda, yo creo que la aceptaría, porque al final sacar el valor por Jerami Grant es algo más interesante que mantenerlo un año más en el equipo y el año que viene intentar moverlo otra vez y que su valor sea más bajo porque sea un expiring contract. La primera ronda de Atlanta este año es curiosa, podría ser un pick alto de lotería, pero también podría ser un pick bastante peor si Jerami Grant ayuda sobre todo. Pero Jalen Johnson fue un jugador defeado este año. Es un jugador con mucho potencial como ala pivot, que puede llegar a ser muy interesante y que a mí a día de hoy me parece mucho más valioso que Marvin Bagley, por ejemplo. Por eso esta oferta me parece más interesante que la de Tristan Thompson y Marvin Bagley, que ni
ni he querido tratar realmente, ¿no? Y es eso, no es la mejor oferta para los Detroit Pistons. La mejor oferta para los Pistons sería Patrick Williams, sin lugar a dudas. Pero creo que es algo bastante interesante. Y ahora vamos a hablar de otro equipo en una situación similar a la de los Kings, pero que está por encima a día de hoy, que son los Minnesota Timberwolves. Un equipo que está ganando, pero quieren ganar más, quieren establecerse como un equipo de playoffs. Su núcleo sólido es D'Angelo Russell con Anthony Edwards y Anthony Towns, y es un buen equipo a nivel defensivo en esa posición de la pivot. Se están jugando muy buena defensa en torno a Vanderbilt y McDaniel sobre todo, pero si quieren elevar su nivel, si quieren conseguir un jugador con más juego ofensivo en esa posición y bueno en defensa al mismo tiempo, Jerami Grant es la evolución lógica, ¿no? Y la idea de intercambio para mí sería Malik Beasley, Jaden McDaniels y una primera ronda. McDaniels es un jugador que está ahora mismo en su segunda temporada siendo muy bueno en defensa, muy limitado a nivel ofensivo de momento, pero creo que es alguien interesante para los Pistons. Pero Malik Beasley a día de hoy me parece un asset negativo. Cobra unos 15 millones este año y un par de años más y es un jugador adecuado, pero que creo que resta porque está atado por bastante dinero y no está jugando tan bien. Y por eso creo que haría falta sumar la primera ronda también. McDaniels no es lo suficientemente prometedor como para aceptarlo sin más. Y aquí Detroit consigue tiro en Malik Beasley, que puede ser interesante, a Jaden McDaniels, que creo que les encajaría de maravilla a la larga, y una primera ronda que podrían incluso conseguir que sea una elección de lotería con suerte, o si no será un pick en los 17, 18 o algo así. Y la última propuesta de intercambio que voy a hacer por Jerami Grant es en torno a los Memphis Grizzlies, y es que Memphis es un equipo que está funcionando de maravilla ahora mismo, está en zona alta de playoffs en la conferencia oeste, y no estoy seguro de si va a querer disolver su núcleo o no, pero si quiere mejorar su equipo este año y ser más agresivos y establecerse de manera más firme en playoffs, Jerami Grant en esa posición de 3-4 es algo bastante similar a lo que necesitan, ¿no? Y Memphis tiene un equipo tan profundo que pueden permitirse intercambiar por Grant pagando un par de picks y no sacrificar realmente nada importante para el equipo. Y la idea de intercambio sería Kyle Anderson de Anthony Melton y 2 primeras rondas. Anderson es un jugador cuyo contrato se termina, un jugador que los Pistons podrían mover a otro lado perfectamente, tendría valor, tal vez podrían sacar un par de segundas rondas por él o algún jugador interesante. Melton está atado por varios años y es un base escolta muy bueno a nivel defensivo, que en ataque empezó muy bien esta temporada, pero ahora no le está entrando nada. Aún así debería ser un buen base escolta 3&D a la larga, y Memphis tiene varias primeras rondas, así que podrían ofrecer dos, una de este año de los Lakers, que es probablemente la más valiosa de las tres que tiene la suya, la de los Lakers y la de los Jazz, y creo que Detroit tampoco querría 3 primeras rondas de este año, por lo que probablemente Memphis podría ofrecer su primera ronda del año que viene, protegida en lotería o algo así, y a cambio conseguirían a Jerami Grant. El valor no es enorme, pero lo que consigue aquí Detroit es bastante volumen, sobre todo 2 jugadores interesantes, Anderson podría moverlo, 2 primeras rondas aunque no muy buenas, todo depende de las ofertas de otros equipos, pero yo, si fuera Detroit, aceptaría esto porque creo que Melton podría aportar al equipo y los picks siempre son valiosos. Y con esto hemos finalizado ya mis planes para los Indiana Pacers y Detroit Pistons, con lo que hemos finalizado también la división central. Seguiremos en unos días con la próxima. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.